Muy buenas y bienvenidos a todos. Vamos a resolver un ejercicio de máximos y mínimos relativos. Vamos a ver si esta ecuación contiene algún máximo, algún mínimo o algún punto silla. Para eso vamos a observar que nuestra ecuación es una ecuación de orden 4, es decir, el orden del exponente, el valor del exponente con mayor orden es el número 4. Y vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es el paso que debemos de realizar siempre, yo lo llamo como calcular o debemos encontrar las primeras derivadas parciales, las primeras derivadas parciales para calcular, para obtener, porque ya usamos la palabra calcular al inicio, para obtener o localizar los puntos críticos, ¿sí? Eso es, o localizar los puntos críticos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Los puntos críticos ya nos dirán si tenemos máximos relativos o mínimos relativos o algún punto silla. Entonces, la primera derivada parcial de la función f de x, y, vamos a tener que es esta la función. Bueno, pues su primera derivada parcial es 4, con respecto de x es 4x cúbica. El y cuarta pues no tiene derivada con respecto de x, se hace 0. Y menos 4xy nos queda menos 4y. ¿Sale? Y la primera derivada parcial con respecto de y de la función f de xy pues es igual a 4y cúbica menos 4x. Muy bien, una vez que ya tenemos establecidas las primeras derivadas parciales, lo segundo que debemos hacer, pues vamos a igualamos las derivadas parciales a 0. Las derivadas parciales a 0, ¿sí? Y entonces, una vez que definimos este paso, sabemos que f de x, y, va a ser igual a 0, y f de y, x, y, va a ser igual a 0. Entonces, para el primer caso, pues vamos a tener que esto es 4x cúbica menos 4y igual a 0. Y para el caso de las y, vamos a tener que es 4y cúbica menos 4x igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, si despejamos las variables, en este caso si despejamos la x, pues podemos dividir primero todo entre 4. Y al hacer esa división de todo entre 4, la expresión nos va a quedar de x cúbica menos y igual a 0. De esta manera, y cúbica menos x igual a 0 también nos queda igual. ¿Sale? Entonces, de aquí podemos despejar a x, quedando y x cúbica igual a y. ¿Sí? X cúbica igual a y. Y de este otro lado podemos decir que y cúbica es igual a x. Ahora, sabemos que estas expresiones pues deberían de darnos ya el punto crítico, pero esto no es posible por el orden de la ecuación. Es decir, aquí tenemos una derivada parcial continua y aparentemente es continua de una función f de un disco, ¿sí? Por el orden de la expresión inicial. Entonces, vamos a poner una pequeña nota por aquí. Aquí, pues no tenemos claro, aquí no tenemos claro el punto crítico. Como lo veíamos en el ejemplo anterior. Me parece en los videos anteriores pusimos un ejemplo en donde sí, despejando x y y, nos daba el punto crítico directo. Aquí no nos lo da de manera directa, ¿sí? Por lo tanto, aquí no tenemos claro el punto crítico, así que hay que resolver estas ecuaciones. Así que hay que resolver las ecuaciones, ¿sale? Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito el procedimiento y lo que vamos a hacer, pues es que vamos a sustituir o vamos a evaluar una de estas funciones en la otra, ¿sí? Cualquiera que deseen hacer. Vamos a agarrar esta de aquí
Vamos a agarrar que y es igual a x cúbica. Y bueno, y de este lado sabemos que x es igual a y cúbica. Entonces, si x es igual a y cúbica y lo sustituimos aquí, entonces esto nos va a dar que y es igual a y cúbica al cubo, ¿sí? Y esto nos va a dar y novena. Entonces, y es igual a y novena. Podemos igualar esta expresión a 0 y nos va a quedar que y menos y novena es igual a 0. De aquí podemos factorizar. Vamos a ponerle flechitas aquí para no perdernos. Vamos a factorizar a la y. Nos va a quedar 1 menos y a la octava. ¿Sabe? Esto va a estar igual a 0. Y de aquí todavía podemos hacer algunas factorizaciones, quedándonos aquí una diferencia de cuadrados, que nos queda y por 1 menos y a la cuarta por 1 más y a la cuarta. ¿Sale? Entonces, de aquí todavía tenemos otra diferencia de cuadrados. Vamos a seguir factorizando. Y esto nos va a quedar y por 1 menos y cuadrada por 1 más y cuadrada por 1 más y cuarta. Recuerden que este 1 más y cuarta es este término de aquí. Y estos dos términos resultaron de la factorización o de la diferencia de cuadrados de ese término de ahí. ¿Sale? Muy bien. Y de aquí todavía podemos calcular otra diferencia de cuadrados, quedándonos la siguiente expresión. Y por 1 menos y por 1 más y por 1 más y cuadrada y por 1 más y, 1 más y cuarta. Y esto igual a 0. Muy bien. Entonces, a partir de estas expresiones, vamos a ir calculando los valores de y. Observen. Vámonos con la primera expresión. Todo esto lo hacemos 0 y nos quedamos solamente con esta expresión. Entonces, si nos quedamos solamente con esta expresión, pues tenemos que y pues, es igual a 0. ¿Sale? Omitiendo todo esto, pues solamente nos queda que y es igual a 0. Ahora, la segunda. Vamos a igualar solamente la parte de 1 menos y igual a 0. Y 1 menos y va a ser que y es igual a 1. 1 menos y igual a 0, despejamos. Esto queda como menos 1 y cambiamos el signo de todo y y nos queda igual a 1. En la siguiente hacemos lo mismo, igualamos a 0 y esto nos queda como y es igual a menos 1. En la siguiente, pues no tiene caso hacerlo porque nos va a quedar que es y igual a raíz cuadrada de menos 1. Y esto pues es un plano, es un valor complejo, pertenece al plano imaginario. Entonces la otra nos va a quedar igual en el plano imaginario. Sería y igual a la raíz cuarta de menos 1. También pertenece al plano imaginario. Y por lo tanto tenemos 1, 2 y 3 valores que pertenecen al plano real y 2 que pertenecen al plano complejo, que solamente nos interesa a nosotros trabajar ahorita con el plano real. Por lo tanto, hay 3 raíces reales. Hay 3 raíces reales. ¿Sale? Esas raíces reales son y igual a 0, y igual a 1, y y igual a menos 1. Y pues si evaluamos esos valores, el valor de 0 en 0, el valor de 1 y el valor de menos 1, pues vamos a obtener que son los puntos críticos de 0, 0, 0,0, 1,1 y menos 1, menos 1. Muy bien. Y entonces, una vez que tenemos esto, recuerden, esta parte de los 0, del 1 y del menos 1 salió de evaluarlo en la parte de la x, de esta expresión de acá. Déjenme subir un poco en esta expresión de aquí. Y igual a x cúbica, ¿sí? O x igual a y cúbica. O sea, evaluar
esos valores para obtener a x. Si yo evalúo el 0, pues x me va a dar 0. Si evalúo el 1, 1 al cubo me va a dar que x es 1. Y si evalúo el menos 1, pues me va a dar menos 1. ¿Sale? Entonces, eso es para no perderlos. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, pues estamos viendo que tenemos segundas derivadas parciales, perdón, que tenemos que calcular la segunda derivada parcial. Entonces utilizamos algo de la teoría que veníamos manejando en un video previo, en donde es necesario calcular la segunda derivada parcial. Calculamos la segunda derivada parcial, y la segunda derivada parcial. Bueno, calculamos la segunda derivada parcial y adicionalmente vamos a calcular la d de x, y, ¿sí? Que mencionábamos que era la d de a, b. Ahora, entonces la segunda derivada parcial de x, pues si sabemos que la primera derivada parcial fue 4x cúbica menos 4y, la segunda nos va a dar 12x cuadrada. Y la segunda derivada parcial de y nos había dado que era 4y cúbica menos 4x. Bueno, entonces aquí nos va a quedar como 12y cuadrada, ¿sí? Y necesitamos calcular f de xy. Y ese nos va a dar menos 4, ¿sale? Una vez que tenemos ese valor calculado, tenemos f de xx, f de y y f de xy. Y recordemos que para esta situación era necesario recordar que la ecuación de D estaba dado por un determinante, ¿sí? En este caso, vamos a poner que es f de xx, f de y, perdón, y luego tenemos f de xy y f de yx, ¿sale? Que esto era igual a f de xx por f de y menos f de xy, todo esto al cuadrado. Y recordando esa expresión, bueno, entonces nos va a quedar es que d de x, y, pues va a ser igual a 12 por 12, 144, x cuadrada, y cuadrada, menos f de xy al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16. ¿Sale? Entonces este queda así, menos 16. Y ahora sí vamos a evaluar cada punto. Vamos a ponerle como el paso 3, evaluando cada punto. Evaluando cada punto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar con el de 0, 0, que es este punto de aquí, el 0, 0. Vamos a evaluar ese punto. Y bueno, al evaluar ese punto de D0, 0, es decir, sustituir el 0 en la X y sustituir el 0 en la Y, vamos a notar que esto va a ser igual a menos 16. Y menos 16, pues menos 16 es menor que 0, ¿sí? Y si recordamos la notación escrita anteriormente, si D era menor que 0, pues entonces f de AB no es ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. Y caíamos a la parte de que puede ser o es más bien un punto silla, ¿sí? En este caso vamos a tener que, debido a esto, por lo tanto, esto es un punto silla, ¿sí? Esto es un punto silla que se encuentra en el origen. Que se encuentra en el origen. Ya que f no tiene máximo relativo ni mínimo relativo. ¿Sale?
Entonces ese es un punto sí. ¿Por qué digo que está en el origen? Ah, bueno, porque estoy evaluando 0 y 0. ¿Vale? Son los puntos 0 y 0 que se encuentran en el origen. Muy bien. Entonces, vámonos con el siguiente punto. Vamos a poner que este fue la primera evaluación. La segunda evaluación, pues corresponde al punto 1, 1. De 1, 1, este 1, 1 pues se evalúa aquí y nos va a dar que 144 por 1 por 1, pues son 144 menos 16. Esto es igual a 128. Y entonces, vamos a ver, tenemos que evaluar f de xx. También es una situación importante que hay que conocer. F de xx en este caso es la segunda derivada. Sabemos que es x cuadrada, bueno, pero pues está multiplicado por 1, va a ser 12. Entonces, caíamos de que d, en este caso, es mayor que 0, ¿sí? Y el 12 también es mayor que 0. Entonces caemos en el inciso A de la teoría que vimos anteriormente, donde decía que si D era mayor que 0 y f de xx de un punto A, B era mayor que 0, entonces f de AB pues es un mínimo relativo. Por lo tanto, f de 1,1 igual a menos 1 es un mínimo relativo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde se sacó que f de 1,1 es igual a menos 1? Ah, es que acuérdense que estoy evaluando el 1,1, ¿sí? Y ese 1,1 se evalúa en la función original. La función original, pues al evaluarlo, me va a quedar que pues esto es 1 al cuadrado, a la cuarta es 1, más 1 es 2, más 1 son 3, menos 4, 3 menos 4, pues es menos 1, ¿sale? Y vámonos para acá abajo, por lo tanto este es menos 1, ¿sí? Y ese es un mínimo relativo. Y vamos con el inciso D de menos 1, menos 1. Y aquí pues ocurre lo mismo, el valor es igual a 128 porque está elevado al cuadrado y al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado y al cuadrado. Y f de xx pues es lo mismo, f de xx es igual a 12, sabemos que d es mayor que 0 y 12 pues es mayor que 0 también, entonces por lo tanto f de menos 1 menos 1, que también va a ser igual a 1, es un mínimo relativo. Muy bien, ya encontramos los puntos críticos, ya los describimos, tenemos un punto silla y tenemos dos mínimos relativos. Ahora, sería de mucha ayuda que esto lo pudiéramos comprobar de manera visual. Entonces vamos a tratar de ver esto apoyándonos con las aplicaciones de software. En este caso vamos a utilizar el entorno de MATLAB. Muy bien, pues vamos a la acción. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle valores a x y darle valores a y. Recuerden que tenemos que es f de xy y ese f de xy lo podemos escribir como z. Entonces vamos a asignar valores a x y a y apoyándonos con la opción de Mesh Grid. Mesh Grid, y vamos a poner un intervalo primero de menos 1 hasta 1, ¿sí? Pero con un tamaño de paso de 0.05. Entonces cerramos, voy a poner un punto y coma para que no me muestre las operaciones, damos enter y en teoría ahí ya hemos asignado valores a x y a y, ¿sí? Esos valores quedaron en forma matricial y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a escribir nuestra función z va a ser igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4 por x por y más 1, ¿sí? Y aquí hay que componer que hay que poner el punto, entonces ese circunflejo, aquí otro punto,
un punto y un punto, para que la multiplicación la haga de elemento por elemento. ¿Sale? Vamos a ponerle igual un punto y coma. Vamos a darle enter. Y nos vamos a apoyar de la opción del mesh Z. Vamos a dar enter. En teoría debería calcular lo que es la gráfica de la figura. Aquí me la muestra. Recuerden que como estoy utilizando la aplicación de MATLAB para dispositivos, pues no me permite entrar al entorno en el que pueda girar yo la figura, pero vamos a observarla de manera detenida un poco, ¿sí? Vamos a escribir en pantalla. Si observan aquí en la figura, pues tenemos que va haciendo más o menos esta forma, haciendo esta forma, y aquí tenemos un punto mínimo y acá tenemos un punto mínimo. Entonces esos son los dos posibles mínimos relativos que calculamos. Si nosotros lo viéramos si estuviéramos colocados a lo mejor en este punto de aquí, nosotros lo veríamos de frente y veríamos algo más o menos así, ¿sí? En donde vemos este punto mínimo y este punto mínimo de acá, que este punto mínimo sería este y este punto sería este, y esta parte más alta sería esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle un poco más de valores para ver ese comportamiento, a ver si podemos mejorar esa vista de la gráfica. Me voy a salir, vamos a descartar esto y vamos a regresarnos acá. Entonces vamos a repetir el comando, pero en lugar de que sea de -1, vamos a hacerlo a -2. De -2 hasta 2. Vamos a darle enter y vamos a repetir la función z. Vamos a reevaluar a z y vamos a ponerle mesh z. Muy bien, vamos a darle aquí en la figura. Y vean, era lo que mencionábamos. Voy a poner la parte de escribir en pantalla. Y aquí se hace un pequeño, esta parte de aquí. Tenemos un mínimo relativo, donde si se fijan, esta parte pues es como lo más bajo, pero va subiendo aquí, va subiendo, como que hace esto y como que baja en esta parte de acá, baja aquí y vuelve a hacer esto, ¿sí? Entonces podemos decir que estos dos valores son los mínimos y a este de aquí es el que se le conoce como punto silla. Se le conoce punto silla porque hace este tipo de comportamiento, ¿sí? Esta parte de aquí se le conoce como el punto silla y a estos dos serían los mínimos de acá. Una manera diferente de apreciar esto puede ser, recuerden que ustedes pueden graficar o hacer este tipo de gráficas en algún otro programa. A mí me gusta utilizar MATLAB y lo que pueden hacer es utilizar la gráfica de contorno. Las gráficas de contorno generalmente nos ayudan a ver el gráfico en dos dimensiones. Vamos a escribir contour y vamos a describir el contorno de z, que es la función que hemos estado trabajando aquí. ¿Sale? Vamos a dar enter al contorno de z y observen. El contorno de z es como si nosotros estuviéramos parados en el eje de la z y viéramos hacia abajo. Es una vista en planta. Entonces aquí sí se ve como la parte del mínimo, este es como déjenme escribir en pantalla, este es el mínimo, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Estos son los dos mínimos que calculamos, estos son los dos mínimos relativos y esta parte de aquí al centro pues va a representar el máximo, ¿sí? Entonces si nosotros estuviéramos colocados aquí y arrojáramos a lo mejor un balón, pues estos descenderían hacia estos puntos, hacia los mínimos relativos, ¿sí?
Este punto de aquí es la zona más alta y es al que se le va a conocer como punto silla. ¿Sale? Entonces, por ahí decimos que en el ejercicio estaba este punto silla, estaba en el origen. Pero recuerden que cuando MATLAB hace este tipo de figuras, los ejes no corresponden a la parte de las coordenadas, sino lo que hace MATLAB es que trata de colocar la figura en el centro computacionalmente mejor, en el mejor centro computacional para él, pero no quiere decir que esta sea la coordenada, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Pero si se fijan, está exactamente, o sea, cruza exactamente con esto. O sea, este sería el centro como de, como si fuera el 0, 0. A partir del 0, 0, este sería el origen, el inicio, y aquí es donde vemos que está el punto silla. ¿Sale? Entonces, así podemos comprobar que la figura que estamos realizando, pues sí tiene un comportamiento como el que estamos describiendo con los mínimos relativos y el punto silla.